solo es un buen defensa. Porque si Zambrano quisiera, sería el mejor defensor de la historia del Perú. Yo creo que tenía más condiciones que Panadero y que mismo Chumpitán. El rey de las expulsiones y una transmisión bastante curiosa. Después del partido entre Alianza Lima y Cienciano que se jugó el día de ayer, lo más resaltante no fue tanto la derrota de Alianza y que se hayan quedado con muy pocas chances de pelear por el torneo clausura. Lo cual también sería interesante analizar si nos damos cuenta de que en un par de semanas a Alianza se le fue todo de las manos. Pero han habido muchas otras cosas que han generado reacciones después de ese encuentro, empezando con lo que ya se sabe desde hace mucho tiempo, el elefante en la habitación, las expulsiones de Zambrano. Este ha sido el año con más expulsiones en toda su carrera. 6 tarjetas rojas en lo que va de 2025 y contando. Nunca le había pasado de manera tan seguida, aunque sí es cierto que la mayoría de los hinchas peruanos tienen a Carlos Zambrano asociado a la expulsión, a las tarjetas rojas, sobre todo por algunos episodios que ocurrieron cuando estaba en la selección. Carlos Zambrano en este programa dijo hace poco tiempo: yo me quería retirar del fútbol, pero gracias al manejo de Gorosito, hoy tengo más ganas de jugar. No debería volver a jugar un solo partido en el año. Si Gorosito, Franco Navarro se respetan a sí mismos, deberían estar buscando la manera de rescindirle el contrato. Carlos Zambrano no debería jugar más en Alianza Lima. Y lo digo yo, que lo he defendido a muerte y que me encanta cómo jugaba y que me parece un central con muchas virtudes. Pero de nada me sirve un tipo con virtudes si es un mono con metralleta. Se recuerda aquella expulsión en el partido contra la selección chilena en la Copa América de 2015 por una falta contra Charles Aránguiz. Pero la gran pregunta detrás es ¿por qué le pasa esto? ¿Es cierto lo que dicen algunos que Carlos Zambrano es mala leche? ¿Es un tipo malvado que le quiere hacer daño a otros jugadores? Y un partido Perú-Paraguay allá. Y lo que lo agarró al Almirón y se escuchó hasta la banca. Que venía Newcastle. ¿Qué estás haciendo? Después le decíamos, Carlos, pero mirá, o sea, y si quedamos con 10 hombres, ¿cómo hace? ¿Viste? Pero era más fuerte que él, o sea, se ve que es más fuerte que él. Vamos a entender eso y también por qué se está criticando tanto la transmisión de los partidos en Perú, sobre todo los partidos de Alianza Lima. Lo de Quevedo no es expulsión, hermano, todo quieren que sea expulsión, todo. Cualquier hueva creen que sea expulsión. Pero empezando con el caso de Zambrano y por qué lo expulsan tanto, para encontrar la respuesta no hace falta que nos tengamos que poner muy investigadores. Cuando él estaba en la Bundesliga, Robert Lewandowski, que en su momento fue uno de sus más grandes y acérrimos rivales, un delantero centro goleador que ahora está en el Barcelona, se tomó un pequeño momento para hablar de Zambrano hace algunos años. Oczywiście, to jest taki był zawodnik z Eintrachtu Frankfurt, na Z się Zambrano. Tylko to już nie był zawodnik, który grał w piłkę. Ja bym dodał. On jakby w ogóle nie był skupiony na piłce. Aún guarda recuerdos de él, recuerdos muy feos. Y según su análisis, a Zambrano no lo bajaba de ser un carnicero, o sea, un defensa central muy violento, que buscaba constantemente hacer daño o buscaba lesionarlo. Esto significa que Zambrano es un jugador que ya tiene antecedentes de ser alguien un tanto violento dentro del campo, o al menos que le gusta rascar, un poco mala leche, porque ese es su estilo de juego, que lo tienen bastante defensores a lo largo del mundo, tampoco nos vamos a hacer los locos. Hay varios defensas centrales que tienen esa manera de jugar, marcan muy fuerte, meten algunos golpes, porque es su método para intentar desconcentrar a los rivales. Un delantero es mucho más fácil de desconcentrar cuando recibe golpes. Se molesta, lo provocan, dice por ahí alguna palabrita por allá, algún empujoncito por acá. Es un estilo bastante sudamericano, que la verdad nunca fue tan común en Perú. Es algo que exportamos del fútbol argentino. Esa, entre comillas, picardía y malicia al momento de marcar a tu rival. Pero en el caso de Zambrano, él lo lleva a un extremo. Está coqueteando constantemente con la tarjeta amarilla y a veces con la tarjeta roja. Y hay un gran motivo por el que ahora lo expulsan más que antes. Zambrano siempre ha jugado así. No es que esto sea algo nuevo, o que nos esté tomando por sorpresa que no sabíamos que Zambrano metía muchas faltas en los partidos, o que le gustaba meter uno que otro golpe por aquí y por allá. Todo el mundo ya lo sabía y lo vimos incluso en la selección peruana. El propio Gareca lo mencionó, que a veces se volvía loco por las faltas que metía Zambrano. Pero ahora le pasa mucho más que antes, primero porque se ha hecho más viejo y al hacerte más viejo pierdes movilidad, pierdes velocidad y pierdes timing.
O sea, esa capacidad de meter la falta o meter el pie en el momento preciso para evitar que te vaya a cobrar algo el árbitro. Como Zambrano se ha hecho más lento, ha perdido precisión. Y las faltas que antes las metía bien, ahora las mete a destiempo o termina molestándose consigo mismo y metiendo codazos. Le pasó en el partido contra la Universidad de Chile y le pasó en muchos otros partidos más. Simplemente Carlos Zambrano es víctima de su propia decadencia física como jugador, puesto que ya es un futbolista de 35 años para arriba, y es normal que a esa edad tu cuerpo ya no responda como antes en el alto rendimiento, vas más lento, eso es común. Sin embargo, el problema para un futbolista como Zambrano es que los árbitros también ya lo tienen bien medido. Y esto no significa que los árbitros le roben a Zambrano, sino que ya lo conocen, ya saben lo que hace y siempre están con la mano caliente para sacarle la primera tarjeta amarilla, porque es una fama que Zambrano se ganó con los años, la de ser un jugador, entre comillas, mala leche. Todo esto junto con el factor más importante de todos. Cada vez parece ser más evidente que a Carlos Zambrano su carrera como jugador no lo motiva tanto como antes, o las cosas que dice las dice solo de la boca para afuera, no porque realmente quiera hacerlo. Él fue de los primeros en salir a ser autocrítico después del partido contra la Universidad de Chile y dijo que harían las cosas bien, que ahora sí se iban a enfocar. Pero sus palabras eran vacías, no lo hizo porque siguió cayendo en lo mismo de siempre cuando sale al campo. Y la gente no se queda con tus palabras, la gente se queda con lo que haces. Y Carlos Zambrano dentro del campo sí demuestra que es un jugador que hace rato no parece estar enfocado con Alianza, sino con cualquier otra cosa. Yo tengo la teoría personal de que Zambrano solo sigue dedicándose al fútbol porque es lo que más dinero le da. Y si no fuera por eso, tal vez él ya habría decidido dedicarse a otra cosa o retirarse. El único sueño sin cumplir que tenía era llegar al Mundial con la selección, cosa que estuvo a punto de cumplir en 2022, pero cuando no lo cumplió ya se quedó sin alternativas de nada. Creo que eso realmente lo desmotivó y justo fue ahí cuando llegó a Alianza. No es una casualidad que desde que Zambrano llegó a Alianza Lima su nivel no ha sido malo, pero tampoco ha sido excepcional, no como si era antes del 2023, cuando estaba en Boca o cuando tenía sus mejores años con la selección peruana. Comparar a ese Zambrano con el Zambrano actual es un cambio realmente brusco. Pero no es lo único que generó críticas, también se habló sobre la transmisión del partido, que es algo que ha generado muchísima polémica por el hecho de que el narrador de los partidos de Alianza es Mr. Pitt, que en Perú es un narrador muy conocido por ser hincha de Alianza Lima y por tener mucha presencia en internet. Mucha gente se quejó de su manera de narrar el partido porque decían que era demasiado parcializado, que se ponía mucho del lado de Alianza, se quejaba del árbitro o no reclamaba algunas cosas que podían ser para el rival, para Cienciano. A algunos les molestó porque no son hinchas de Alianza y obviamente les molesta que el narrador esté parcializado para Alianza Lima, pero a otros que sí eran más neutrales les molestaba su manera de siempre enfocar todo desde el punto de vista de Alianza, haciendo como que Cienciano, el equipo rival, no estuviera ahí o estuvieran pintados, cuando Cienciano era el equipo local, y ahí yo sí creo que se estaba cometiendo un error. El equipo local se merece tener cierto reconocimiento y hasta cierto protagonismo al momento de narrar un partido, a menos que sea un clásico o que sea un partido muy importante. Porque no solamente los hinchas de Alianza veían el partido, también lo veían los hinchas de Cienciano. Y el hecho de que a veces Cienciano hacía un gol y se demoraban en poder cantarlo o anunciarlo siquiera, sí caía mal, te hacía ver que la transmisión estaba parcializada. Eso fue lo que molestó a muchos. Analizándolo a profundidad, este tipo de transmisiones parcializadas no son algo nuevo, se hace en muchos países. En Argentina, en Brasil, en España, en México, en todos lados, siempre hay transmisiones, narradores o comentaristas que claramente están más a favor de un equipo que de otro, ya sea porque son hinchas o porque tienen que vender show. Ahora, esto es común en canales que son especializados en un equipo. Por ejemplo, en el canal del Real Madrid es normal que la transmisión sea a favor del Madrid, así como en Barcelona, en Barça TV, es normal que la transmisión sea a favor del Barça, porque su principal público son hinchas de esos equipos. En Perú pasa algo similar, hay una gran división. Por un lado, Gol Perú y la Liga 1 Max son los dos canales que tienen los derechos de transmisión de los partidos de la primera división. Gol Perú tiene a su carta ganadora, que es Universitario, y transmiten todos sus partidos de local, mientras que la Liga 1 Max transmite los partidos de todos los demás, incluyendo Alianza Lima. El problema aquí está en que se nota mucho
el claro sesgo que hay con un equipo y con el otro. En el caso de Gol Perú, en las transmisiones de Universitario, se nota también que están a favor de la U, lo cual no parece algo tan raro, viendo que Universitario es de los pocos equipos que tienen derechos de transmisión en ese canal y representan una gran parte de las suscripciones mensuales que tiene la empresa. En la Liga 1 Max también hay un sesgo a favor de Alianza Lima en las transmisiones, pero la diferencia es que la Liga 1 Max no solo transmite a Alianza, también transmite al otro 90% de equipos de la primera división. Ahí es donde se genera este pequeño conflicto y por eso hay gente que a veces se molesta con las transmisiones de Alianza, porque se hizo demasiado parcializado. Y es complicado en el periodismo deportivo que exista alguien realmente imparcial. Casi todos tienen su propio hinchaje e inconscientemente terminan tirando más a favor del equipo del que son hinchas. Pero creo que al momento de salir en televisión o donde ya tienes que tener una labor mucho más neutral, como narrar o comentar un partido donde te ve mucha gente de todo el país, ahí sí le tienes que bajar un poco más a eso. Y si no lo haces, al menos sí te tendrías que comer las críticas que obviamente te van a caer. Gol Perú puede ser el canal que transmite a Universitario, porque es uno de los dos equipos que tienen ahí. No es algo raro, pero la Liga 1 Max es el canal que transmite toda la liga, incluso partidos de la U, como cuando hay un clásico. A la gente le molesta esa doble vara de medir. Esto no quita, por cierto, que los árbitros en Perú son realmente nefastos por la formación que han tenido y por el poco control que tienen al momento de manejar el partido. Se les suele ir de las manos muy fácil. Pero también hay maneras de hacer llegar esa molestia a la gente sin quedar como que te estás parcializando mucho a favor de un equipo. Porque creo que esto es una opinión general. Todos en Perú sabemos que los árbitros son bastante malos y todos tenemos algo de qué quejarnos de ello. Pero hay que encontrar la mejor manera para poder hacerlo.